Saludos a todos. En esta ocasión vamos a trabajar analizando una variable dependiente, en este caso que siempre la llamamos y, versus varias variables independientes. En los otros ejercicios que hemos hecho, nos hemos enfocado en el análisis de dos variables, una variable independiente con una variable dependiente. Y tuvimos observando el coeficiente de correlación que nos dice qué tan fuerte es esa relación entre esas dos variables, y también estuvimos buscando lo que es la ecuación de regresión lineal simple para estas dos variables. Pero lo normal es que en la mayoría de los casos de los estudios reales, pues se hace un análisis con más variables independientes, porque eso pues nos da un punto más adecuado, más directo para poder encontrar análisis futuros o resultados futuros. Recuerden que nosotros cuando hacíamos la ecuación teníamos b sub 0, que en este caso es intersección, más b sub 1x, que esta era pendiente con solamente x en el caso que era relación entre dos variables. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que tenemos más variables independientes que afectan el resultado de y o de la variable dependiente. Para este ejercicio podemos ver que de la forma b sub 0 más b sub 1x1 más b sub 2x2 más b sub 3x3. ¿Por qué? Porque tiene tres variables independientes. Vamos a pasar a leer el ejercicio para ir entendiendo un poco más de qué se trata este análisis de múltiples variables. Aquí dice, se sometió a prueba un grupo de camiones ligeros con motores que utilizan diésel como combustible para saber si la humedad, la temperatura del aire y la presión barométrica influyen en la cantidad de oxígeno nitroso que emiten. Y esto se está calculando en ppm o parte por millón. Dice, las emisiones se midieron en distintos momentos y en diversas condiciones experimentales. Los datos se representan en la siguiente tabla. Entonces tenemos óxido nitroso, los resultados de óxido nitroso, y para cada resultado de óxido nitroso, cuáles fueron los resultados de humedad, cuáles fueron los resultados de temperatura, cuáles fueron los resultados de presión. Es decir, a 72.4 de humedad, a 76.3 de temperatura, imaginemos grados Celsius, y a 29.18 de presión, imaginemos bar, obtuvimos un resultado de 0.9 partes por millón. En el caso de óxido nitroso, que es Y. Muy bien. Entonces, como les decía, en la mayoría de los problemas de investigación, en lo que se aplica, en este caso, también tenemos el análisis de regresión, se necesita más de una variable independiente. Entonces, la complejidad se pone un poco más difícil a medida que son más variables. Si estuviésemos haciendo este ejercicio de manera manual, hay métodos, y el que más yo recomiendo es el método de matrices. Es un poco largo, más adelante vamos a hacer un video para que veamos cómo sale el mismo resultado de este ejercicio, pero hecho con matrices. Para este caso de hoy, pues lo vamos a hacer con Excel. Muy bien. Entonces, si ya tenemos la idea de por qué utilizamos este análisis de una variable dependiente con varias variables independientes, entonces vamos a proceder a decir cómo lo hacemos en Excel. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como este cálculo es un poco más complejo, hay complementos de Excel que normalmente no están activados. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar los complementos adecuados de Excel para poder tener el análisis de regresión de estos valores y también poder obtener
coeficiente de correlación y demás, y luego hacer la ecuación con la cual vamos a encontrar valores futuros, cualquier valor que queramos. Muy bien, entonces para activar los complementos de Excel, lo primero que vamos a hacer es, vamos a archivo. En archivo, recuerden que mi Office es 2019, pero si tienen una versión anterior, es lo mismo. Luego que van a archivo, se dirigen a opciones. Luego le aparece una ventana. En esta ventana de opciones van a complementos, aquí en la barra de la izquierda, complementos. Y una vez están en complementos, entonces se dirigen aquí en la ventana de la derecha y ven en la parte de abajo donde dice administrar, le dan a ir. Entonces aquí no tengo ningún complemento activado. Para el caso del análisis que vamos a utilizar, vamos a activar la herramienta para análisis y también vamos a activar Solver. Aquí abajo me da una pequeña descripción de qué es lo que estoy activando. Lo doy a aceptar. Inmediatamente le doy a aceptar, entonces Excel pues me carga esos complementos que son para análisis más complejos. Una vez activados, entonces vamos a proceder a encontrar la intersección y cada una de las variables, en este caso x1, x2, x3, para poder construir la fórmula. Para ello entonces vamos a datos. En datos nos vamos a la derecha y encontramos análisis de datos. Una vez me aparece la ventana, entonces vamos a buscar regresión. Abrimos la flecha y aquí podemos encontrar regresión. Seleccionamos regresión y le damos a aceptar. Una vez ya estoy en la ventana de regresión, entonces tengo que seleccionar el rango Y de entrada y el rango X de entrada. Vamos a seleccionar el rango Y de entrada. Le damos aquí donde está la flecha y seleccionamos pues todos los valores de Y. En este caso, óxido nitroso es Y. Y selecciono en este caso mis 20 valores. Luego vuelvo a mi ventana y me pide seleccionar el rango X de entrada. En el rango X vamos a seleccionar todos los valores que corresponden a las variables independientes, tanto humedad, temperatura como presión. Entonces seleccionamos todo el cuadro y regresamos. En esta ventana me está diciendo que si quiero mis resultados en una hoja nueva o si quiero mis resultados en un libro nuevo de Excel. Lo dejo en una hoja nueva sin ningún problema y simplemente le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, fíjense que me abrió otra hoja número 2. Aquí me está diciendo, vamos a abrir un poco esto, doble clic y lo abro. Ok. Aquí me está diciendo que mi resultado de coeficiente de correlación, en este caso para múltiples variables independientes, es 0.8946, lo cual me dice que es una muy buena correlación. Por lo tanto hay una relación fuerte entre la temperatura, presión y humedad para afectar o mover lo que es el óxido nitroso. Y se ve que es positivo, es decir, que a medida que aumentan estos valores, pues aumenta el óxido nitroso. Luego me da mi coeficiente de determinación, o R cuadrado, 0.80, lo cual confirma que un 80% de estas variables independientes tienen incidencia en los resultados de Y. El otro resultado, el otro 20%, no está determinado. Y pues vamos a lo que nos interesa directamente. Queremos construir la ecuación de regresión.
Para construir esa ecuación, entonces tengo que ir a ver mis coeficientes. Aquí puedo ver en la parte de abajo mis coeficientes. Coeficiente de intersección, que es B sub 0, coeficiente de X1, coeficiente de X2 y coeficiente de X3. Entonces, volvemos a mi hoja. Ya yo había colocado una pequeñita tabla para colocar mis coeficientes. En el caso de intersección, vamos a colocar el dato de intersección. Le doy a igual y busco mi valor de intersección en mi hoja 2, que está. Enter, que es punto 3.5 negativo. Luego, mi valor de la variable x1 o humedad, le doy igual, voy a mi hoja 2, aquí tengo x1, enter. Luego, mi resultado de x2, igual, hoja 2, enter. Y finalmente para x3, operación, igual, mi hoja 2, enter. Si quiero en mi misma fórmula, entonces coloco dos valores. B sub 0 sería 3 punto negativo, 3.5. B sub 1 es 0.002 negativo. Luego para B sub 2 tenemos positivos 0.000300799, y para el caso de B sub 3 tenemos 0.154155. Muy bien, aquí tengo lo que sería mi ecuación de regresión, con la cual ya para cualquier valor de x1, x2 y x3 ya voy a saber cuál sería mi resultado en Y como resultado de óxido nitroso. Si quisiéramos hacer un ejemplo y vamos a decir que queremos saber qué pasa con el óxido nitroso, o cuál es el resultado del óxido nitroso para una humedad de 40, es decir, humedad de 40, ponerlo aquí al lado, humedad de 40, para una temperatura, vamos a decir, de 70, y para una presión, vamos a decir, de 30. Estamos suponiendo de 3 valores. Para yo resolver esto, entonces lo único que tengo que hacer es sustituir en mi fórmula. Entonces, Y va a ser igual a B sub 0. Voy aquí, tenemos aquí B sub 0, presiono aquí, me dice menos B sub 1 X1, entonces B sub 1 es 0.00262, vamos a poner entre paréntesis, multiplicado por X1, y estamos diciendo que X1 es 40. Cierro mi paréntesis. Luego, más 0.000, aquí selecciono, más X, B sub 2 multiplicado por X2, que es 70. Vamos a ponerlo también en paréntesis. Vamos allá. Y finalmente más B sub 3 X3, más B sub 3 multiplicado, paréntesis, B sub 3, paréntesis de una vez, multiplicado por el valor que estamos dando a X3, la presión. Ya tengo toda mi fórmula, le doy a Enter. Me está diciendo que mi óxido nitroso sería de 1.277
98 ppm. Ok, vamos a ponerle un color aquí. Para estos tres valores que estoy suponiendo, de humedad, de temperatura y de presión, mi resultado en el óxido nitroso o en Y sería 1.277798. Muy bien. Para eso entonces utilizamos esta fórmula para predecir valores futuros y poder hacer un análisis de regresión, en este caso múltiple, lineal múltiple. Bueno, eso es todo por hoy. Les pido que dejen sus comentarios y pues se suscriban a mi canal para otros videos de interés sobre los diferentes ámbitos de la ingeniería industrial. Muchas gracias. Hasta luego.